Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Tierra Nueva Televisión. Arturo Hernández, este grupo me recuerda a Arturo Hernández. Seguiremos tu misma huella, Arturo Hernández. Este grupo me recuerda a Arturo Hernández. Para ti, Arturo Hernández, seguiremos tu misma huella. Este grupo me recuerda. Este grupo de mi pueblo, te recordamos con amor, gran escritor Loretán, seguiremos tu misma huella, Arturo Hernández. Este grupo te recuerda, Arturo Hernández, seguiremos tu misma huella. Bien, muchísimas gracias. Es un gran privilegio para nosotros darle la bienvenida. Es un aspecto muy importante para las presentaciones de libros, que tengamos acá personajes como ustedes. Muchas gracias, bienvenidos sean. El cuentos de añoranzas, de penas y pecados. No es pescados, es pecados, de pecar. Todo esto escrito por Jorge Rojas Panduro, nuestro gran amigo, que todos creen que porque escribe cuentos es un cuentista, pero no es así. Es un escritor de cuentos muy interesantes, muy anecdóticos, muy entretenidos, muy divertidos y muy confidenciales también en algunos casos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta presentación de este libro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un acto protocolar como esta. Escuchar la semblanza del autor, Jorge Rojas Panduro, y en esta oportunidad una vez más está a cargo de la escritora Nancy Maribel Navarro Rodríguez. Vamos a recibir con fuertes aplausos, por favor, para escuchar la semblanza del autor del libro Cuentos de Añoranzas, de Penas y Pecados. Queridos amigos, para mí realmente es un honor realizar esta semblanza del escritor Jorge Rojas Panduro. No lo conozco personalmente, pero siempre hemos coincidido en eventos culturales, ¿no?, de este tipo, como los que estamos en esta mañana, en esta fresca mañana. Bien, nuestro querido escritor Jorge Rojas Panduro nació en la ciudad de Yurimaguas, más conocida como la Perla del Guayaga, en el año 1951. Es escritor de innumerables relatos que se centran en nuestra realidad, que revaloran nuestra cultura, nuestras creencias, que hoy en día deben seguir siendo difundidas para que las generaciones futuras también conozcan y no se pierda ese rico bagaje, esa rica cultura que tenemos acá en nuestra región Loreto y en la Amazonía. En sus relatos, ¿no?, él aborda temas disímiles de logros y fracasos, de esperanzas truncas. Si hay algo de sensatez, de honorabilidad, estos de pronto caen en lo abrupto, donde lo absurdo puede ser razonable y el cinismo recatado. Un reto a la perspicacia frente a un mundo de simulaciones. En medio de todo, los sueños e ideales subsisten. Las añoranzas recrean buenos tiempos y los amores olvidados va a veces más allá de la muerte. Son palabras que reflejan, ¿no?, parte de la pluma de la literatura de nuestro querido Jorge Rojas Panduro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno,
señorita. Ese es un libro que no merece. ¿Sabes? Ay. Muy bien, aquí veo muchos escritores de Arturo Hernández, ¿no? Y también invitados como la señora aprendí a hablar esa parte. Bueno, y todos los amigos que acaban de llegar, bienvenidos una vez más a este lugar bonito. Pero yo no sé hablar, lo que sé es cantar. Vamos a cantar. Ya, pone maestro. Eso es. Ay, ahí está. Con sabor a selva, eso es nuestro. Falta la bailarina, ¿no? Brilla el sol en el oriente con su mágico esplendor. Brilla el sol en el oriente con su mágico esplendor. Y aparece ante mis ojos nuestra Amazonia sin par. Y aparece ante mis ojos el Amazonas sin par. Como acuarela infinita de polícromo verdor, la selva y sus encantos, donde río su calor, que deleite de escuchar el dulce trinar de las aves y la risa de los niños, que es la verde esperanza, y la risa de los niños, que es la verde esperanza. ¿Dónde está mi selva hermosa y los árboles gigantes? ¿Dónde está mi selva hermosa y los árboles gigantes? Solo veo maquinaria y una gran depredación. Los ríos contaminados, niños de hambre y terror. Ya no ruge el otorongo ni las aves su cantar. Se ha roto el pulmón del mundo, está muriendo la flor. Se ha roto el pulmón del mundo, está muriendo la flor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dile no a la depredación, ¿no? Pero seguimos derribando los árboles. Brilla el sol en el oriente con su mágico esplendor. Brilla el sol en el oriente con su mágico esplendor. Y aparece ante mis ojos nuestra Amazonia sin par. Y aparece ante mis ojos el Amazonas sin par. Como acuarela infinita de polícromo verdor, la selva y sus encantos, donde río su calor, que deleite de escuchar el dulce trinar de las aves y la risa de los niños, que es la verde esperanza, y la risa de los niños, que es la verde esperanza. ¿Dónde está mi selva hermosa y esos árboles gigantes que no hay? ¿Dónde está mi selva hermosa y los árboles gigantes? Solo veo maquinaria y una gran depredación. Los ríos contaminados, niños de hambre y terror. Ya no ruge el otorongo ni las aves su cantar. Se ha roto el pulmón del mundo, está muriendo la flor. Se ha roto el pulmón del mundo, está muriendo la flor. Se ha roto el pulmón del mundo, está muriendo la flor. Muy bien, nos hemos deleitado con la voz de la parte central. Es justamente la presentación del libro Cuentos de Añoranzas, de Penas y Pecados, en este caso del autor Jorge Rojas Panduro, y va a estar justamente a cargo de otro escritor, conocido escritor de nuestro medio, José Rodríguez Siduas. En esta parte hago una pequeñísima pausa para saludar a nuestro distinguido amigo Jaime Vázquez Valcárcel,
Él es también bastante involucrado con lo que también con los libros a través de Tierra Nueva, periodista conocida en nuestro medio. Ahora sí, la presentación del libro a cargo de José Rodríguez Silvas. Adelante, señor. Hola. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Jorge Rojas por la invitación a la presentación de este nuevo libro de cuentos, con lo que ratifica su vena cuentística, ¿no? También a la organización cultural Arturo D. Hernández, a los escritores, invitados que nos acompañan en esta mañana. Como ya lo han anunciado, el libro a presentar hoy es Cuentos de añoranzas, de penas y pecados, de Jorge Rojas Panduro. Como un tema previo a esto, quisiera yo hablar sobre algunos aspectos de Jorge, ¿no? Y nos conocemos hace buen tiempo, porque siempre estamos trabajando a nivel institucional sus libros en el colegio Cinemil. Y como a modo de anécdota, él tiene un libro que se llama Cuentos para no aburrirse, y me dejó constancia que no iba a aburrirme, ¿no? Entonces desde ahí comenzamos a tratar con Jorge, que además tiene ya una trayectoria muy amplia. Es más, el profesor Manuel Martí-Corena le ha dedicado un número completo de la revista Iquitos, ¿no? No recuerdo en este momento el número, pero le ha dedicado un número completo de la revista Iquitos, lo cual recomiendo leer. Asimismo, este año también está presentando una nueva edición de su novela El sudor de la tierra. ¿Sí? Hoy, o sea, está muy activo Jorge Rojas. Desde el primer momento en que ganó el concurso de cuentos navideños del Z, propulsado por el padre Joaquín García. Y en ese proceso ha ido publicando distintos libros: Guasaí, Infierno de Colmillos, Cometa de Ilusiones, ¿no? Entonces por ahí, sí, ya dije Guasaí, por ahí se me puede haber ido. El libro de cuentos que hoy tenemos consta de 9 cuentos. En algunos casos, Jorge ratifica lo que ha venido haciendo en otros cuentos, en otros muestra una inventiva que es una característica de Jorge, porque a diferencia de otros escritores que son urbanos o que abordan el tema más de selva, es muy creativo Jorge, porque no necesariamente se basa en lo que ha pasado en hechos concretos o en la mitología, sino que él es muy capaz de inventar a partir del conocimiento que tiene de algunos hechos. Y también el humor es parte, una característica de su cuento. Por ejemplo, el 8º cuento se llama Manzanero, ¿no? Y claramente yo sé que en algún momento él me hablaba de Manzanero, un amigo que tenía, que se parecía, pero no tiene nada que ver, porque si bien el cuento trata de una supuesta llegada a Iquitos del cantante de Te Adoro, Manzanero, la historia se mezcla con un adolescente vendedor de manzanas, Manzanero, y es capaz de mezclar ambas historias, lo cual vuelve atractiva este cuento Manzanero, ¿no? Y también yo quisiera, cuando leemos el primer cuento, La uña de Motelo, él dice en una parte que el motelo sostiene la ciudad, o mejor dicho, uno de los personajes señala que hay un motelo que está sosteniendo la ciudad. Y si ustedes se acuerdan, básicamente eso nos relaciona a parte de la mitología griega de Atlas sosteniendo el mundo, ¿no? Entonces Jorge tiene esa inventiva, hasta el punto que en el mismo cuento, hablando de los murales que tenía Calvo en el municipio, cuando se derrumbó el municipio, el local de la municipalidad, dice el cuento, dejando a la plaza como una boca sin un diente, ¿no? Esa es la metáfora que utiliza Jorge para señalar el vacío que ha dejado el antiguo palacio municipal donde se encontraban los murales de César Calvo. El segundo cuento, después del año de Motelo,
murió en su ley. Como el título señala, Jorge en este libro sobre todo toma mucho en cuenta el tema sentimental, el desamor, la traición. Yo creo que es un tema pendiente que Jorge tiene que resolver, ¿no? El autor, no el narrador, ¿no? Y por eso es que en este libro hay una mayor carga de ese tema, que curiosamente siempre se relaciona el desamor con una escritura propia de la iniciación, ¿no? Es decir, la mayoría de jóvenes que comienzan escribiendo abordan ese tema, pero Jorge también lo hace, y lo hace de una manera que parece que es un tema pendiente, porque este aspecto, el tema de la traición, el desamor, está en varios de sus cuentos, tanto en Murió en su ley, que en este caso él aborda un tema también característico, un tema, por ejemplo, que él aborda, y es de que uno de los personajes, Pancho Tavares, muere en un hotel, ¿no? Muere en un hotel, y curiosamente, esto es, si ustedes han visto las noticias, ha pasado muchas veces. Entonces Jorge también aborda este tema. En La ninfa del manantial, el protagonista vuelve a un lugar donde se enamoró de una joven, y que cuando no la ve, vuelve al mismo lugar. En este caso Jorge introduce la fantasía, porque él elabora una escultura que representaba a esta chica, y todos querían ver cómo, y todos iban a ese lugar como una peregrinación para que les beneficie, ¿no? Es como un lugar santo que Jorge hace creíble al crear, o el narrador en este caso a través del autor, hace posible creer eso, ¿no? Que la escultura va a beneficiar a aquellos que van a ese lugar. En el reto, tanto en el reto como en Eliseo, Jorge también aborda un tema social, el tema de los padres con sus hijos. Cómo los hijos, si no son corregidos en el momento adecuado, estos terminan muriendo, como Eliseo, el último cuento, donde un joven, o el hijo del dueño de un hospedaje, quiere robar a una familia que vivía en el hospedaje. Esta familia decide hablar con el papá, y el papá se molesta, y finalmente el joven muere atracando en la calle, algo que también se da. O sea, Jorge está tocando no solamente temas del amor, temas de fantasía, sino que también se introduce en el tema social, que tiene que ver con cómo los padres están criando a sus hijos. Lo mismo que le decía yo en el reto. En el cuento Paco Yunque, ¿no? Paco nunca reacciona contra su agresor, ¿sí? Quizá porque Vallejo estaba seguro de que Paco siempre lo va a estar golpeando, ¿no? De ahí que lo haya puesto de apellido Yunque. Ustedes saben que Yunque es una herramienta que sirve para golpear, ¿no? Entonces a Paco Yunque siempre le están golpeando. En este cuento, el reto, Jorge invierte las cosas. El hijo de familia pobre se enfrenta y le pega al hijo del que tiene dinero. Entonces un poco que reinvierte esta historia conocida de Paco Yunque, y el narrador considera que no siempre se va a estar permitiendo golpear la persona que no tiene recursos, sino que en algún momento tiene que reaccionar, y lo hace de buena manera. El cuento que más me gustó fue Más allá de la muerte, porque nuevamente el personaje vuelve a Iquitos en busca de una chica, o mejor dicho, quería encontrarse con esa chica, le buscaba en todos lados, y finalmente le encuentra y decide salir con esta chica, ¿sí? Con Vilma decide salir el narrador con esta chica. Él le propone ir a un hotel, ella dice que no, mejor en el escampado, por acá nomás, vamos a ver un lugarcito, y finalmente llegan al cementerio. Después de haber consumado el acto sexual, el narrador se despierta y no hay Vilma. ¿Dónde está Vilma? ¿Qué ha pasado? Ella se habrá ido. Y justo se voltea y ve una tumba que tenía el nombre, los datos de Vilma. O sea, en un momento que estamos, decía Vargas Llosa, la realidad real, o sea, esta es la realidad real, lo que yo sueño o pienso ya es otra realidad, ¿no? Entonces, como el personaje que está en la realidad real de la historia duerme y termina viendo que no estaba con esa chica, o quizás sí. Eso es lo bueno de la narrativa,
porque no sabemos si es verdad o no, a diferencia de los textos científicos que tienen un solo sentido o se caracterizan por tener un solo sentido, mientras que la ficción nosotros podemos de repente saber si pasó o no pasó. Fue solamente un sueño del personaje, fue solamente su borrachera que tuvo ese acto sexual, no lo sabemos, pero la cuestión es que él, sucede la cosa, está en el bar, se va al cementerio, supuestamente tiene relaciones sexuales, se despierta y resulta que la persona con quien supuestamente tiene algo es un cadáver, está en la tumba, ¿no? Entonces ese es uno de los cuentos que a mí más me gustó. Otros cuentos tenemos acá, Subidas y Bajadas, donde toca también un tema muy característico de las autoridades. Los personajes van a un lugar, Santo Tomás en Cajamarca, porque el alcalde creía en los chamanes, ¿sí? Entonces, como estaba medio peladera la cosa por acá, deciden ir allá porque el alcalde les había prometido que si van a hacer un negocio con la municipalidad. Pero este alcalde no se reelige, llegan a destiempo y el alcalde que estaba no creía en chamanes, sino en médicos, ¿no? Yo sé que algunos pueden decir que tienen el mismo valor, pero el cuento está tratado así, ¿no? Como que un alcalde creía en chamanes y con eso podía tener réditos políticos, pero el otro ya no cree en eso, sencillamente lo que quiere él es contratar médicos para, a partir de eso, con un sistema de salud bien implementado, pueda resolver los problemas. No, como que el chamán no está bien visto, pero ojo, estamos en la ficción todo puede pasar. Y luego tenemos también otro cuento que se llama El Desliz, donde también vuelve a abordar el tema de la traición, pero con lo que caracteriza a Jorge en este caso, la mujer que supuestamente comete la traición pensaba que no sabía nada a esa persona que traiciona, pero esa persona sí sabía. Y el cuento termina cuando la chica piensa que él no sabía nada, pero él sabía todo. Esta es una variante a muchos cuentos que se han dado en la narrativa. Hay un famoso cuento de Borges, que no recuerdo en este momento el nombre, donde esa es una, pero hay otra donde el personaje traiciona a su jefe, pero él sabía que él no sabía que ya todos sabían que iba a ser traicionado. Le dejaron hacer lo que él quería, pero de todas maneras ya todos sabían que él iba a ser el culpable. Bueno, esto es un tema que siempre se ha tocado en la narrativa y que Jorge también lo vuelve a hacer, ¿no? Entonces, estamos ante 9 cuentos que hacen alusión justamente al título, añoranzas, penas y pecados. Como les decía, es un tema que Jorge no ha tocado de manera exclusiva en sus otros libros, de manera espontánea sí, pero que en esta oportunidad hace un mayor énfasis en estos aspectos. Por eso yo decía que el autor, en este caso el autor, un poco creo que está pendiente de ese tema, ¿no? Claramente es una hipótesis que no puede ser cierta tampoco, ¿no? Con estas palabras yo quisiera dar como punto de referencia a que en los últimos años ha habido una proliferación de cuentistas en Iquitos, ¿no? Una proliferación muy interesante de cuentistas. Alguna vez alguien decía que los amazónicos tenemos la oralidad en las venas, ¿no? Y yo creo que parte de esa oralidad tiene que ver con que la brevedad es una característica que tenemos, y de ahí que seguramente la novela sea un trabajo un poco más complicado. Pero Jorge, que venía escribiendo cuentos, como les decía, tiene una novela, y eso es importante para un narrador. Pocos dan ese salto cualitativo del cuento a la novela, ¿no? Es complicado, y él lo ha hecho. Y de alguna manera esa beta de narrador, esa beta de cuentista, lo ratifica nuevamente en cuentos de añoranzas, de penas y pecados, que para mí fue un gusto y un placer presentar. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cuentos de añoranzas, de penas y pecados. El escritor Jorge Rojas Panduro. Vamos a recibir y escuchar sus palabras con fuertes aplausos, por favor.
buenos días a toda esta digna concurrencia. Yo soy autor de cierto tiempo ya. He visto diferentes públicos, pero cada vez veo gente más interesante, que me han colmado a mí de emociones. Y yo estoy en un bonito lugar, parece un invernadero, después de la lluvia, del calor, creo. Ha habido unos casos anecdóticos acá, que a mí me dijeron que voy a estar en el Hotel Hilton. Bueno, yo dije, bueno, para mí mucha casa es ese Hotel Hilton. Y bueno, pero felizmente me desmintieron a las horas, me dijeron, no vas a estar en Hilton, vas a estar ahí en la Mona Agresiva, no sé cómo se llama, este bonito hotel, no estoy desmereciendo, ¿eh? Pero al fin y al cabo yo me dije, a mí no me hace la casa, yo lo hago a la casa. A mí no me hace el lugar, yo lo hago al lugar, ¿no les parece? Gracias. Entonces, yo estoy acá con ustedes, acá nuestro amigo, a mí me gustaría saludar a todos los señores que están acá, a Tierra Nueva, a Pro y Contra, digo, a mis amigos escritores, escritoras. Veo linda gente al fondo. No podía mencionar a todos porque a alguien le de obvio y van a sentirse mal. Y además, como el tiempo también es un poco restringido, vamos a pasar mencionando. Pues, a todos mi bienvenida, gracias por estar acá nuevamente, porque son los que realmente sienten la cultura. No por mí tal vez, sino por homenajearnos entre nosotros, porque al fin y al cabo nosotros nos prestamos nuestra presencia, ¿no? Yo voy a la presentación de los amigos y ahora me lo están devolviendo, al menos son buenos ¿cómo se diría? Buenos buenos pagadores, no hay como tantos que hay ahora que son malos pagadores. Estos son buenos pagadores de nuestras presentaciones y por eso yo les doy un aplauso. Acá mi amigo José, un destacado, buen escritor, destacado intelectual, estudioso de la literatura nuestra y del más allá también, de más allá, no del más allá, de más allá, de todo el Perú, y además es un crítico literario y hay que mirarle al concierto a recelo, ¿no? Porque no he hablado tan mal de mi libro, porque nosotros a veces nos fallamos a algunas cositas, porque yo no soy de la universidad, no he hecho libro de literatura literariamente, educativamente, pero hay un dicho que dice la práctica le hace al maestro, y he ido limpiando poco a poco. Creo siempre queda algunas cositas ahí, ¿no? Que ellos nos perdonan, porque ¿qué pasa con el lector? Lee una obrita y se olvida de las fallas que puede tener y se va de frente y le gusta, pero nos perdonan algunas cositas que siempre quedan por ahí, ¿no? A veces una coma mal ubicado, una palabra también mal dicha. Imagínate, ¿sabe qué puse acá? Y al toque le borré con borratex, ¿cómo se llama ese que borra? Dije, hay una expresión de nosotros, decimos, ay Dios mío, ay Jesús, y le hice con H, le convertí a esa inflexión en un ¿cómo se llama? Un verbo, le convertí en un verbo, pero al toque le borré mira esa falla, que me hizo doler la cabeza, casi no dormí. Son cosas que nosotros tenemos, pero el público, el lector nos perdona, porque bueno, se va a la historia. Mi amigo José Rodríguez, a quien yo tengo mucho aprecio y mucho respeto, como a todos ustedes, y yo fui pobre, bastante pobre, casi de la extrema pobreza. Él habla de temas recurrentes que yo hice. Los temas recurrentes, ¿cómo no vamos a hacer temas recurrentes en los abandonos, en los desprecios de las chicas bonitas? Cuando uno es pobre, es tremendo ser pobre, y todos los que vamos a ser pobres, si alguien así pobre acá, pobre de economía, porque rico de espíritu, eso sí, mucho cuidado. Sabemos lo que es, ¿no? La decepción, el amor y todo eso, y por eso a veces recurrimos a estos temas, el desamor, el amor, el desamor y todo eso.
Yo cuando vine a Iquitos, yo soy de pueblitos de la Ribera, y cuando vine a Iquitos, toda la vida he trabajado. He dejado de trabajar cuando me fui a la administración pública, pero desde los 8 años hasta los 14 años, cuando vine a Iquitos, yo trabajé duro y parejo. Cuando llegué a Iquitos dije, ahora ya no voy a trabajar. Estaba sonso, porque estoy en la ciudad, ya no voy a trabajar. Peor que en la Chaca. A las 4 de la mañana mi padre me llevaba hasta cargar plátanos para vender en el mercado, ¿no? Y el tío venía mi raspadillo, los sábados y domingos, claro, lo demás. Por eso yo no he tenido estudio superior hasta la secundaria. ¿Por qué? Porque yo trabajé desde los 17 años, ya trabajé y en la noche estudié. A mí me hubiera gustado ser contador, porque yo soy contador mercantil, gracias a un colegio que había acá que se llamaba el Centro de Comercio en la Gran Unidad, uno de los 3 estamentos politécnicos, comercio y común. Yo fui de comercio, yo salí como contador mercantil. En ese tiempo ya tenía un nivel, pero yo no te podía hacer, por medios económicos no podía hacer estudios superiores, y ahí solo tenía que convalidar 2 años o 3 años creo para el contador público, pero acá no había con los años. Luego trabajé con un abogado también, y eso ya vuelta me dio la gana de ser abogado, pero tampoco no se podía hacer. Toda mi vida ha marcado por eso. Luego dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Por amigos fui a parar en la administración pública, donde ya dejé de trabajar, ¿no? Y entonces ahí es donde me fui pensando, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a salir sin saber hacer nada? Entonces me dediqué a escribir. Y felizmente a los 26 años gané un premio en Z, luego gané otro año y así seguí ganando varios años. Y dije, yo creo que puedo ser escritor. Pero y me sentí escritor, yo me creía escritor, me creía un gran escritor. Pero conforme fue andando el tiempo me di cuenta, no, yo no soy escritor. No puedo igualar pues a Lequerica, a Arturo Hernández, a tantos buenos escritores que yo empecé a admirar. No estoy lejos de eso. Dejé. En vez de irme por ese lado de la literatura, me di por el lado de las guarnias, como decimos acá. Me volví un mozandero, un mochaco, como decimos acá. Que mis hijos me perdonen. Patricita, mi hijita, qué linda misma acá. Mi Jorge, mi Carlos. Bueno, entonces yo me perdí en ese laberinto de la pasión. Me perdí en ese laberinto de la pasión y me olvidé de la literatura. Pero ¿cómo será que el gusanillo se mantiene ahí? A los 40 y tantos años, cuando salí del ministerio, cuando me votó Fujimori, porque a mí me votó en la administración como votó a miles de la administración pública, ya otra vez agarré mi lata y me fui pateando como un futbolista. Por eso no me he hecho futbolista, porque en vez de patear pelota, pateé lata. Entonces, pero eso me fui volviendo, oye, ¿qué hago? Oye, ¿qué tal si vuelvo otra vez a la literatura? Empecé a la literatura y casi a los 50 años empecé a publicar. Pues tenía mis guardaditos ahí de mis trabajos literarios. Y ahora he dejado, mi pobreza nunca ha sido un obstáculo, porque los pobres, hay una frase muy bonita que a mí me gustaba, no sé a quién pertenece, los malos o las malas personas, aunque tengan cosas buenas, siempre viven aburridos. Y los pobres, aunque no tengamos todas esas cosas buenas, hoy a veces somos felices. Yo no sé, creo que a mí me salvó para no tener ese resentimiento en la literatura. La literatura ha salvado a mucha gente. Y no va a dejar engañar acá todos nuestros escritores que están acá. Entonces, empecé a publicar y ahora ya estoy con 10 libros ya. 10 libros. Y Müller Vázquez acaba de comunicarme que el miércoles creo va a presentarse mi novela El sudor de la tierra, que ya lo conocen acá, pero una edición bastante artesanal, como yo lo hago, ¿no? No tengo una economía para hacer, lo hago artesanalmente, y él lo he hecho ya con todas las limpiezas del caso, con un buen corrector como es el señor Edgar Norabuena, que seguramente acá conocen muy bien, tiene muchos libros, es catedrático en universidades importantes de la costa, creo que de Lima también. Entonces el libro ya viene más optimizado.
y eso se va a presentar acá. Porque yo acá siempre hemos renegado, hemos dicho, pero acá no tenemos un corrector. Como en mi caso sale como debe salir, como sale el libro, tratando, como le dije hace un rato, que a veces la práctica ya lo va arreglando a uno. Entonces, yo entiendo que los críticos, los que miran un libro, nos perdonan. Aquí debería de haber correctores de estilo, pero ¿cómo puede hacer encargar a un corrector cuando usted va a hacer un costo extra a lo que significa el costo de un libro? ¿No? Yo sé que hay gente que ha renegado a leer muchos libros. Yo he escuchado críticas de muchos autores acá. Y aquí está mi amigo Julio Bartra, es un buen crítico corrector. Yo le escuché en reunión decir: aquí en los libros se encuentran muchos errores. Claro, no digo mucho de mí, de repente de frente, no. Aquí hay muchos errores, y más que errores, hay horrores, decía. Claro, exagerando un poco, mi amigo, porque él es tiene un ojo muy avisor, ¿no? Entonces él sabe analizar un libro. Entonces eso quisiéramos que un día haya buenos correctores para que se limpie un poco nuestros libros, ¿no? Y en mi caso, yo quisiera agradecerles a ustedes porque han tenido la gentileza, la cortesía, la grata deferencia de venir a este evento, y gracias también a Arturo Hernández, del cual yo soy parte de esta agrupación cultural. Estamos algunos acá, ¿no? El lugar es pequeño y yo nada más tengo que agradecerles, porque no se trata de hablar y hablar acá, porque mi presentador ya ha dicho y magistralmente ha interpretado el libro, que a mí eso me conmueve porque lo sabe interpretar, y qué grandioso, es un buen crítico, un buen analista de un libro. Y un aplauso para mi presentador, porque aquí hay muchas cosas. Permítanme terminar diciendo que, por ejemplo, aquí hay que, en esto del tema de Manzanero, ¿no? Es un tema que probablemente va a hacer reír a muchos, va a reflexionar también. Yo lo conocí a Manzanero de una forma casual. Yo estudiaba en el colegio, como le digo, en la Gran Unidad, y llegaba Manzanero. Yo era muchachito, pues, de 16 años, y estaba enamorado de una pituquita de ahí, que pasó a formar parte de los valipoleras, porque es tiempo cuando llegaba un gran artista, llegaban los colegios, la empresa que le trae, y buscaban más bonitas chicas para llevarle a recibir al artista con unas falditas así, una cosa bonita, ¿no? Para que el artista se jamonee, pues, ahí con las chicas ahí que le rodeaban. Pero yo estaba enamorado de una de las chicas, que nunca me iba a hacer caso, pues, a mí, ¿no? Pero yo estaba enamorado, porque así sucede. Entonces, pero yo más queriendo verle también a Manzanero, pero más viendo a ella, porque qué tan cerca debe estar de Manzanero. Y Manzanero en la radio sonaba sus canciones a oro, la Micaela Lluvia, bueno, bonito. Entonces llego al aeropuerto, ¿y dónde está Manzanero? La gente se agolpaba ahí. Yo no sé, creo que pasé un carro, viene. Total, está pasando por mi lado y nadie se daba cuenta que era Manzanero, porque yo tenía 16 años y creo que era de mi tamaño. Ahí me dejé yo tenía complejos por mi enanés. Ahí me crecí yo, respiré aliviado al ver a Manzanero, un gran hombre de mi tamaño. Muchas gracias, señores. Yo les agradezco. Muchas gracias también, Jorge Rojas Panduro, autor de este importante libro. Más bien, Jorgito, la dirección para adquirir el libro, algún número que nos puedes dejar. El precio, dirección, algún número para dejar, por favor. Sí, porque esta es una presentación, una feria, y creo que en las ferias se debe abaratar un poco. Aquí le voy a dar a 15 soles el libro, pero ya en el estante ya lo voy a encontrar a 20. Y yo no vendo en librerías porque no hago mucho. Yo más bien, digamos, si pudieran anotar mi teléfono, el 965-8236, entonces cuando, ¿no?, quiera un día adquirir, si no lo adquieren acá. Ya, en el estante, mis libros van a estar en 3 estantes. Va a estar en el estante del Gorel, gracias por eso. Va a estar en el estante del Gorel, que debe estar en esta fila de la calle Putumayo, pero también va a estar en Bojeo Colorado, con la diferencia de mi amigo Armando, ¿no? Me va a cobrar un real, no importa que me cobre, ¿no? Bueno,
Va a estar también en la de Müller, de Müller Vázquez, que no le veo aquí a mi amigo. Un saludo para Müller, un saludo para todos los que no lo veo de acá, ya tengo fallas visuales y me olvidó mi lente. Bien, y yo les agradezco nuevamente. 15 soles el libro, aquí por la feria, ¿no? Y 20 soles ya más en la plaza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, agradecido por la presencia del crítico de Sivas y también del autor. Y a ustedes, distinguidos amigos, por haber cumplido ya. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana.